Oficialmente, señores, ya ha sido publicado. Actualización del COLA Seguro Social 2025. Tenemos las últimas predicciones recientes de estos últimos días por parte de Mary Johnson, como bien sabemos, una analista independiente del Seguro Social y del Medicare. Pero lo terrible aquí no es simplemente esta actualización del COLA, sino que recientemente las personas mayores han recibido noticias un poco sombrías. Pues Mary Johnson afirma y ha dicho que las personas mayores, los sobrevivientes y las personas con discapacidades es casi seguro que verán aumentar sus pagos un 3% el próximo año. Como bien sabemos, esto es inferior a la predicción que vimos en el mes de mayo, que era del 3,2%. Pues bueno, hemos visto lo recientemente publicado por este analista, todo el informe, y le vamos a traer toda esta información para que usted esté pendiente a sus beneficios. Para empezar, debemos entender que el COLA se calcula utilizando el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores administrativos urbanos, para muchos también conocido técnicamente como el CPI-W. El ajuste anual tiene como objetivo mantener los beneficios aumentando con la inflación a lo largo del tiempo, y al mismo tiempo proporcionando un impulso para todos los tipos de pagos del Seguro Social, donde vienen incluidos los beneficios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes. Pues bueno, Mary Johnson no es la única que anda realizando este tipo de predicciones. Tenemos otras previsiones que dicen un supuesto aumento aún menor para los beneficiarios del Seguro Social. Para algunos afirman que supuestamente el COLA 2025 será de aproximadamente el 2,57%, frente al 2,66% que vimos en el mes pasado. Estas predicciones vienen por parte de la Senior Citizens League. Afirman que el COLA 2025 probablemente estará muy bajo este próximo año. Desafortunadamente para los solicitantes del Seguro Social, la predicción actual por parte de la Oficina del Presupuesto del Congreso, que es, pongámoslos entre comillas, la más garantizada, ya que viene directamente desde el Congreso, afirman que esto será menor aún. Hablamos de un 2,5%. Pues por ahora estas son solo predicciones, y la Administración del Seguro Social anunciará oficialmente esta tasa del COLA en el mes de octubre. Pero algo que recalcar y algo muy importante es que no estamos en un año con bastante volatilidad en la inflación. Este año no se parece al año pasado o al 2022. Tenemos un año en el cual ya se siente que la inflación está desacelerando. Entonces, estos datos pueden llegar a ser lo más cercano que veremos en octubre. El COLA se basa en este incremento porcentual del IPC-W durante el tercer trimestre del año, lo cual consta desde julio, agosto y septiembre. Tomarán estos datos y arrojarán el COLA. Sin embargo, las últimas predicciones de los expertos sobre el COLA están muy lejos del aumento histórico que vimos del 8,7%. Este gran aumento que se concedió a los jubilados y a otros solicitantes de prestaciones, debido a una alta y volátil inflación que vimos en la pandemia. En el 2022 el COLA volvió a aumentar. Los beneficios tuvieron una tasa del 5,9%. En general, estas predicciones de los expertos para el próximo año 2025 son inferiores hasta el aumento que vimos en este año 2024. Pero cabe recalcar que tampoco es tan bajo como antes. Normalmente teníamos COLA antes del año 2020, colas debajo del 2%.
La Liga de Ciudadanos Mayores ha dicho que el aumento previsto no será lo suficiente para ayudar a los estadounidenses de edad avanzada a mantenerse al día con el costo de vida. Se encontró que entre aproximadamente 1.500 participantes en unas recientes encuestas dirigidas y únicamente para personas mayores, el 69% afirmó que los costos en sus hogares aumentaron más rápido que el COLA del año pasado, siendo los costos de alimentos y de vivienda los que causaron la mayor preocupación entre los adultos mayores. La investigación realizada también encontró que en lo que va de esta década, los aumentos del COLA no han logrado mantenerse al día con la inflación. Se encontró que solo uno de los 5 COLA que fueron implementados hasta ahora, en la década del 2020, es la única que ha superado la inflación, en comparación con el 40% de la década del 2010 y el 60% de la década de 2000 y 1990. Pues otros expertos financieros también han expresado anteriormente esta preocupación por la forma en la cual se calcula el COLA. Pues bueno, señores, esto no es lo único que queremos hablar el día de hoy, sino que recientemente el número de trabajadores discapacitados que recibieron beneficios del Seguro Social, que reciben beneficios, ha caído alrededor de 20,000 en mayo, en comparación con el mes anterior. Todos estos datos son revelados por la Administración del Seguro Social. Y es que había 7,25 millones de trabajadores discapacitados que eran beneficiarios de prestaciones del Seguro Social en abril, pues en mayo esta cifra disminuyó ligeramente a 7,23 millones, 20,000 menos. En términos porcentuales se mantuvo sin cambios entre los meses, ya que tanto en mayo como en abril, alrededor del 11% de los beneficiarios eran trabajadores discapacitados. Esos trabajadores recibieron en promedio unos $1,540 al mes en apoyo del gobierno. Pues bueno, no quedó inmediatamente claro por qué es que el número de trabajadores discapacitados que reciben beneficios de la agencia de repente ha caído. Según Burt Williamson, especialista en jubilación, afirmó que no lo sabe con certeza, pero que imagina que esto es una combinación de personas que pasan de los beneficios por discapacidad a los beneficios de jubilación. También pueden ser personas que fallecen o personas que ya no califican para recibir beneficios. Recordemos que este último de los tres es probablemente el menos probable. En el pasado, a aquellos que recibían beneficios como trabajadores discapacitados, se les cancelaban sus beneficios generalmente si encajaban en cualquiera de las 4 categorías establecidas por la agencia. Conversión al programa de jubilación, es decir, cuando tú cumples tu plena edad de jubilación. Fallecimiento, recuperación médica y recuperación laboral. Además, las prestaciones a las viudas discapacitadas y a los hijos adultos discapacitados pueden también suspenderse por temas como el matrimonio o por tener derecho a un beneficio mayor. Mientras tanto, podría haber diferentes formas de juzgar si es que se terminaron los beneficios del seguro de ingreso suplementario. Y es que para adultos ciegos o personas discapacitadas dentro del programa del SSI no hay una conversión a la categoría de edad de los 65 años. Y es que la designación de discapacidad continúa, aunque la recuperación médica ya no es un problema luego de los 65 años, pues prácticamente no hay una terminación por actividad lucrativa sustancial dentro de este programa. Pues la agencia agregó también lo siguiente, que los niños discapacitados del SSI están sujetos a una redeterminación a la edad de los 18 años, y esto sucedió igual a principios del año. Durante este se realiza una evaluación nuevamente para determinar si es que cumplen con los estándares de discapacidad de los adultos. Casi 1 de cada 3 niños del SSI prácticamente es despedido a la edad de 18 años, porque ya no pueden cumplir con los estándares de los adultos. Pues bueno,
Al observar estos datos generales de la agencia, más que todo en mayo, se vio que más personas ingresaban al programa de beneficios y el aumento aparentemente provenía de aquellos que reciben beneficios de jubilación.